Grabar. Entonces, vamos a. Bueno, partimos la 3, yo sé que vamos a hacer la 5, ahí vamos a ir. Ya, importante. Ya, vamos a explicar eso también. A ver, estos ejercicios, o sea, no tiene tanto una dificultad matemática. A lo más ustedes van a multiplicar. Ya, eso es toda la dificultad matemática que tienen. Ya, acá la dificultad que ustedes tienen es más bien una dificultad de análisis lingüístico, donde tienen que leer, fijarse en los conectores, identificar las condiciones que van a tener en cada ejercicio y en base a eso ustedes van a determinar qué hacer. ¿Ya? Porque en realidad matemáticamente no es que tengan que desarrollar una gran fórmula donde tienen que hacer unos ejercicios que si no lo hacen con calculadora no les salen 2 horas. No, esto matemáticamente no es más que multiplicar, sumar. Y además van a tener que dividir en algún ejercicio. Pero más que las 4 operaciones matemáticas no van a usar. ¿Ya? Entonces acá se basa en el análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a leer. Va a decir que en una caja hay 6 bolitas numeradas del 1 al 6. ¿Bien? Y tenemos que elegir 3 de ellas sin reposición para formar un número de 3 cifras. Entonces nos están preguntando cuántos de estos números se pueden formar. Por lo tanto, imaginémonos la situación. ¿Ya? Yo voy a tener una cajita, ¿cierto? Voy a tener 6 pelotitas, ¿ya? Y cada pelotita va a tener un número del 1 al 6, ¿ya? Y por otro lado, aparte de mi cajita, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Vamos a tener mi cajita. Mi cajita va a tener las 6 pelotitas del 1 al 6. ¿Ya? Mis pelotitas del 1 al 6, todas esas pelotitas juntas. Y voy a tener en otro lado un cajoncito en donde yo voy a formar un número, un tablero, ¿ya? En este tablero va a estar el primer número, el segundo dígito y el tercer dígito, ¿ya? Las 3 cifras que va a tener mi número, ¿bien? Entonces acá la pregunta es que para formar este número, yo tengo que sacar una pelotita y la debo colocar en mi cifra, ¿cierto? Para ir formando los números, ¿cierto? Tengo que formar números de 3 cifras. ¿Ya? Ahora, la forma en cómo se van a escoger estos números, por ejemplo, si yo quiero escoger el primer número, tengo que sacar una bolita y la coloco en la cifra. Saco la segunda bolita y la coloco acá. Y saco la tercera bolita y la coloco acá. ¿Cuál va a ser la condición? Como yo estoy sacando una bolita y la estoy colocando en otra parte, esto se va a denominar sin reposición. ¿Ya? ¿Qué significa reponer? Devolver a la caja. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es sacar una bolita sin devolverla. ¿Ya? O sea, yo saco la bolita y me quedo con la bolita. ¿Ya? Ahora, acá no me están preguntando la probabilidad, ¿ya? Sino que acá me están preguntando por cuántos. O sea, que yo tengo que contar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo que formar este número y yo me imagino y me sitúo en el problema para colocar la cifra de la centena, ¿cuántas posibles bolitas podría yo escoger para colocar en ese casillero? Puedo escoger una de las 6. Puede ir un 6, puede ir un 5, puede ir un 4, un 3, un 2 o un 1, ¿cierto? Ya, puedo escoger 6. Ya tengo 6 posibilidades para que vaya en la centena. Ahora, ya saqué mi bolita, la dejé en la centena y ahora voy a escoger la decena. ¿Y cuántas posibles bolitas podrían estar ahí en la decena? 5, ¿cierto? Porque yo ya puse una en las centenas. Como es sin reposición, yo ya saqué una. Entonces ahora me quedan en mi cajita solamente 5. Entonces, una de esas 5 bolitas tiene que ir acá. Y finalmente, para las unidades, voy a tener disponibles solamente 4, ¿cierto? Porque ya ocupé una en la decena, una en la centena
y tendría 4 bolitas disponibles para mi unidad. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, eso da lo mismo, ¿cierto? Pero van a ser solamente 4. Bien, entonces, para luego saber cuántos números o cuántos, bueno, sí, cuántos números de 3 cifras puedo formar, tengo que ocupar mi principio multiplicativo. ¿Ya? El principio multiplicativo que decía, tengo para el primer piso 6 formas, para el segundo piso 5 formas, para el tercer piso 4 formas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con cada una de estas formas? Ir multiplicando. Era como cuando en una moneda yo tenía 2, después 2, después 2, después 2, y yo decía 2 por 2 por 2 por 2, y se al tiro el total. ¿Ya? Era como cuando yo iba, por ejemplo, a un restaurante y tenía los menús. Tengo 2 entradas con 4 platos de fondo y 3 postres. ¿Cuántos menús puedo formar? 2 por 4 por 3. Porque yo voy multiplicando la cantidad de veces que se va dividiendo. ¿Ya? Y en este caso, yo tengo que multiplicar. Multiplico 6 por 5 por 4. Bien. Y ahí me va a dar, ¿cierto? Con el principio multiplicativo, 6 por 5 por 4, 120, la cual, ¿cierto? Debe ser mi alternativa correcta. Ah, muy buena aceptación. Cuando yo tengo que ver la combinatoria, que es el 6 sobre 3, el 4 sobre 1, el 5 sobre 0, esos datos se ocupan cuando yo quiero formar grupos. ¿Ya? Cuando yo quiero, por ejemplo, de una muestra, escoger grupos de 3, formar grupos de 4, formar parejas. En esos casos, yo estoy ocupando la combinatoria. ¿Ya? Pero en estos casos de principio multiplicativo es cuando yo quiero usar algo lineal. Por ejemplo, yo quiero formar un número de 3 cifras, una cifra tras otra. Es algo lineal. Yo quiero ordenar a alguien en fila, lineal. Con repetición, sin repetición, lo habíamos visto, ¿cierto?, en nuestro archivo, ¿cierto? Que nosotros podíamos tener una de las dos situaciones. ¿Bien? Ya. Ok. Gracias. Para que no se amontonen. Oye, y esto no que se recuerde, chicos, porque estaban con los niños nacionales, los papás se vienen a cambiar. Sí. Sí. Así que para que ustedes puedan salir tranquilamente, salir por allá. Y así se ahorran. Pero es que imagínense que ayer era el primer día en que venían los niños. O sea, era el primer día de clase para algunos que jamás se le había venido al colegio. Bueno. Después usted cuando cada vez tenga sus hijos, los venga a dejar al colegio, va a ser la primera que va a estar acá en la puerta de la sala y lo va a venir a buscar. Sí. La tía Yuri yo creo que... sí, ¿eh? Ya, ¿entendió? Ya. Veamos. Ah, Según usted, ¿cuál es el más difícil? no sé. ¿No la he hecho toda? No sé. Hagámosla. Si yo estoy igual que ustedes, haciéndola. ¿Por qué? ¿Ah? No, no, no. Yo saco las guías sí, porque uno no puede realizar. O sea, si yo tuviera la capacidad de hacer todas estas guías, créanme que me dedicaría a trabajar haciendo guías. Y créanme que lo que pagan por hacer un ejercicio es harto. ¿Ya? Ahora, no tengo la capacidad a veces o la imaginación de crear tanto ejercicio. ¿Ya? Porque no puedo llegar y cambiar el número de filas de 5 a 3 y voy a hacer un ejercicio. No, tiene que ser único. Hago un ejercicio. Ya. A ver. Veamos. Nos están pidiendo que en una fila de 5 sillas, ya vamos a hacer vamos a decir,
nuestras 5 sillas. No son sillas, pero son espacios, que en realidad es lo que me interesa porque necesito colocar números ahí. ¿Ya? Voy a tener una fila con 5 sillas. ¿Ya? Ahí ustedes se imaginan la silla. ¿Ya? Sí, las filas son así, las columnas son así. Imagínense una columna vertebral. ¿Ya? Una columna vertebral. De arriba hacia abajo. Estando de pie, obviamente. ¿Ya? No está acostado, obviamente van a decir columna. ¿Ya? Pero columna vertebral, de arriba para abajo. ¿Ya? Las filas son estas. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros en el colegio nos colocaban, fórmense en 2 filas, totalmente equivocado. En realidad se están formando en 2 columnas. ¿Ya? Por si acaso. Sí, porque uno de repente lo asocia, dice, formen 2 filas. Cuando en realidad 2 filas son. Sí. Por eso, al final uno tendría y así, ya, bueno, ya me voy en columna. Sí, una fila del menor, del más chico al más grande. En realidad es una columna lo que están haciendo. Bien, pero bueno, cosas de la vida cotidiana que no se. ¿Ya? Dan como el cono de confort. Cuando un confort tiene un cono. Si la cuestión es un cilindro. Bueno, pero cosas que en realidad uno lo sabe que es así, pero ya está totalmente mal. Pero bueno, volvamos al ejercicio. Si no. Dice, tenemos una fila de 5 sillas en donde se sientan 2 hombres y 3 mujeres. ¿Ya? Las 5. Vamos bien. ¿Ya? Ya. En una fila de 5 sillas se sientan 2 hombres y 3 mujeres. ¿Ya? La pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden sentar si los del mismo sexo deben quedar juntos? O sea, no puedo intercalar hombre, mujer, no. Tiene que ser o 2 hombres o 3 mujeres, o 3 mujeres y los 2 hombres. ¿Ya? ¿Ah? Sí, sí, podemos tener ciertas las 2 opciones. ¿Ya? Entonces tenemos 2 opciones. Ya, muy buena acotación, Melis. Tenemos 2 opciones. Podemos tener hombre, hombre, mujer, mujer, mujer. O podemos tener también mujer, 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 hombre, hombre. ¿Ya? Sí, vamos a colocar en rojo. Ya, ya. Los hombres y las mujeres. Ya, entonces, solamente voy a tener 2 ordenamientos. No puedo colocar mujer, hombre, hombre, mujer. No me va a dejar porque no están juntos. ¿Ya? Entonces, 2 ordenamientos, tanto hombres, mujeres, hombres. Y ahora tengo que empezar a ubicarlos. ¿Ya? Podríamos hacer este ejercicio acá en la sala, así como todos los que estamos acá en la sala, para que vean que son muy pocas personas, pues son 5 personas solamente. Imaginemos un ejercicio con 30, con un curso completo. Ahí sería más entretenido. ¿Ya? A ver, ya. Ya, mejor no. Ya. Tenemos. Vamos a armar la primera situación, la que tenemos acá arriba. Y vamos a decir, perdón. ¿Qué es eso? Ya. Tenemos, primero, si yo quiero ubicar una persona en la primera silla, que en este caso va a ser hombre, ¿cuántas opciones tengo de ubicar un hombre ahí en esta silla? 2. O sea, tengo posiblemente 2 hombres sentados acá. Luego en la segunda silla, ¿cuántos podrán ir sentados ahí? Uno solamente, ¿cierto? Porque es el hombre que queda. Luego a continuación tengo que ubicar a las mujeres. La primera silla, ¿cuántas opciones tengo para colocar acá una mujer? 3. Luego en la segunda silla, 2. Y finalmente, 1. O sea, tengo esa cantidad de opciones, ¿cierto? Para ir sentando a las personas. Tranquila. Luego, número 2. Vamos a ver el ordenamiento en el otro sentido. En la primera silla, ¿cuántas personas pueden ir sentadas? 3. Luego en la segunda, 2. Y después, 1. En la cuarta silla, 2. Y finalmente, 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener acá? De la primera, lo único fome acá es que no nos piden un número. Nos piden que nosotros tratemos de llegar a una respuesta.
¿Ya? O sea, nos están pidiendo que lo que yo tengo acá, a cuál de estas respuestas es equivalente. ¿Ya? Entonces acá, fíjense bien, tengo 2 por 1, que es 2 factorial, ¿cierto? Y 3 por 2 por 1, que sería 3 factorial. ¿Sí? Recordemos que el término factorial era el número multiplicado de forma descendente. 3, 2, 1. ¿Ya? Acá abajo tengo 3 por 2 por 1, que sería 3 factorial. Y acá tengo 2 por 1, que sería 2 factorial. Entonces, acá yo tengo que sumar la primera más la segunda. ¿Ya? Y si yo tengo que sumar esto, es tener 2 por 2 factorial por 3 factorial. ¿Sí? Entonces, porque es dos veces, ¿cierto? Dos veces 2 factorial por 3 factorial. O 3 factorial por 2 factorial. En realidad no da igual. Entonces acá en este caso sería la letra D. ¿Cierto? Porque tengo el 2 factorial, 3 factorial dos veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ordenamiento lo puedo hacer como hombres primero, después mujeres, o mujeres primero, después hombres. Eso. ¿Por qué no va en paréntesis? Bueno, recordemos que si yo coloco un paréntesis acá, ¿ya? Es equivalente porque tengo puras multiplicaciones. Entonces, por esa razón. Ahora, si acá hubiera habido un más, por ejemplo, ahí sí o sí va con paréntesis. Porque yo voy a multiplicar todo lo que está dentro. En cambio, como tenemos solo multiplicaciones, en las multiplicaciones hay conmutatividad, asociatividad, yo puedo desordenar como quiero y al final voy a multiplicar. ¿Ya? No hay. Sí, qué fome. Veamos. 6, 6, 6, 6, 6. En el ejercicio anterior, ¿de cuántas maneras se pueden sentar de modo que queden alternados por sexo? Acá ya tenemos que alternar. Primero hombre, después mujer. No, primero mujer y después hombre. Es la única forma. Sí. No, no. Acá, como está alternada por sexo, la única forma es que primero sea mujer, después sea hombre. Y después sea mujer y después sea hombre. Y es finalmente mujer. ¿Ya? Es la única forma, porque son 5 personas, y son 3 mujeres, 2 hombres tienen que estar en medio. Ay, sí, perdón. Sí, perdón, perdón. Ya, entonces acá, en la primera silla, 3 mujeres. La segunda silla, 2 hombres. Tercera silla, 2 mujeres, un hombre, una mujer. O sea, voy a tener igual el 3 factorial por 2 factorial. Pero acá voy a tener solamente un orden. No voy a tener dos órdenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de alternarlos por sexo voy a tener, ¿cierto? Solamente esas maneras de realizar. Entonces ahí sería clase. Perdón por esa slide, no a usted. Ya, sí. Ya, la 9. Tenemos que ordenar 6 libros en un librero. Todo en realidad se basa en lo mismo. Si ese cubito, ese rectángulo con espacio se hace siempre. Silla, libro, sí, ordenar números, todo es cubito. ¿La 13? Hoy le gusta hacer a ustedes esas una por sí sola, dos por sí sola, tres por sí sola. A mí igual. Pero bueno, no, pero es cosa de lectura no chiquita. Ya. 9. Dice, tenemos que ordenar en este sentido 6 libros distintos, ¿ya? En un librero, uno al lado del otro. Si se fijan, aquí ya nos está diciendo que esto es una fila, principio multiplicativo. ¿Ya? O sea, ya el tiro nos está diciendo que vamos a permutar. Y nos preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar de modo que dos en específico deben quedar al centro. Ese era muy parecido al de los primos o hermanos, que eran los más altos que estaban al centro. Ya, es un ejercicio muy parecido a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? De los 6 libros distintos, van a haber dos, ¿ya? En específico, que van a quedar al centro. Llamémoslo el libro 1 y el libro 2. ¿Ya? El libro 1 y el libro 2 sí o sí van a estar al centro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿de cuántas maneras yo podría ubicar, por ejemplo, los 6 libros en este estante? Para el primer espacio,
tendría disponible 4 libros, ¿cierto? Después tendría 3 libros, después 2 libros y después un libro, ¿ya? Porque estamos hablando de los 4 que van a ir por los costados, ¿ya? Ahora, ¿qué condición me da acá? Me dice que van a haber 2 en específicos que van a estar en el centro, ¿ya? Estos dos libros, ¿ya? Estos 2 libros que van a estar en el centro, yo los puedo ubicar 2 en el primer casillero y 1 en el primero, o sea, o pueden ir 1, 2 o 2 y 1, ¿cierto? Van a haber 2 casos solamente. Por lo tanto, la manera de ordenar todo esto, ¿cierto? Va a ser básicamente un 4 factorial por 2 factorial, ¿ya? Porque tengo 4 maneras del primer espacio, 3 maneras en el segundo, 2 maneras en el tercero, 1 manera en el cuarto, 5 maneras o sea, 2 maneras en el quinto y 1 en el sexto, ¿ya? Considerando obviamente que 2 tienen que ir en específico en el centro, ¿ya? Si no hubiese estado esta condición, hubiésemos dicho 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? Pero por la culpa de la condición de que 2 tienen que estar al centro, ahí tuvimos que modificar, ¿cierto? Porque ya estoy usando 2. Entonces me quedan 4 disponibles. Y esos 4 disponibles son los que yo estoy usando acá. Y me daría la alternativa C. Ya. La Melissa había dicho la 13. Aprovechando ahí que ustedes también de copiar la 9. A ver, la 13 dice: en un restaurante, el menú está compuesto por un plato de fondo, un acompañamiento y un postre. Se puede determinar la cantidad de postres distintos que existen, sabiendo que la cantidad de menús distintos que se pueden armar son 12. Entre el plato de fondo y el acompañamiento existen 6 posibilidades. Ya, tenemos un menú, tenemos un restaurante, yo voy a comer, y me dice qué se va a servir. Tenemos esta guarnición con un acompañamiento y tenemos postre. Todo, no hay jugo, no hay ensalada, no hay entrada, no hay nada. Solamente un plato de fondo con acompañamiento y postre. La pregunta es, ¿puedo yo saber cuántos tipos de postre hay sabiendo la cantidad de menús distintos que puedo armar? Ah, ya. O sea, si yo tengo que la cantidad de menús distintos que puedo armar son 12, ¿puedo con esa información saber cuántos postres hay? No, ¿cierto? Porque necesito además saber al menos cuántos platos de fondo tengo o cuántas guarniciones tengo como para más o menos armar y que me quede solamente el postre para poder determinarlo, ¿cierto? O sea, necesito algo más. Ahora, nos dice que entre el plato de fondo, la número 2, ya, olvidémonos de la 1, ya, imaginemos que no tengo nada más. ¿Puedo saber cuánta cantidad de postres distintos existen sabiendo que entre el plato de fondo y el acompañamiento existen 6 posibilidades? No, porque me falta el total. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que usted no sabe la 1. Imagínense que la 1 usted no la tiene y tiene solamente la 2. Y usted le dice que entre el menú y el acompañamiento existen 6 posibilidades. ¿Usted sabe cuántos postres hay? No, ¿cierto? Solamente dice que son 6 posibilidades. ¿Cierto? Ya, vamos para allá. Ahora, como no puede ser la 1 por sí sola, tampoco puede ser la 2 por sí sola, menos va a ser cada una por sí sola, porque ya estamos claros, nos va a quedar dos opciones. O es ambas juntas, o se requiere información adicional. Por lo tanto, tenemos que tratar de convencernos a nosotros mismos, si es que vamos a ocupar las dos juntas, para ver si es que puedo, ¿ya? O si no, se requiere información adicional. Veamos las dos juntas. Primero nos dice que hay 12 menús distintos, pero entre los dos primeros van a existir 6 posibilidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? De alguna manera, yo voy a tener en el menú un plato de fondo, llamémoslo,
un plato de fondo con un acompañamiento que va a formar un total de 6 caminos distintos, 6 posibles menús. Tal vez el plato de fondo va a ser, llamémoslo, carne, pollo y cerdo, y el acompañamiento es arroz y puré. ¿Ya? Entonces puedo formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Ya? Eso es de la 2. Que entre el primer plato de fondo y el acompañamiento tengo 6 posibilidades. Y me está diciendo además que el total son 12. Por lo tanto, en el siguiente piso voy a tener que tener 12 posibilidades. Y como en el anterior tenía 6, para que se transformen en 12, tengo que duplicar. O sea, necesariamente necesito tener 2 postres para obtener los 12 caminos que tendría después al momento de seguir con mi arbolito. Y ahí sí yo puedo determinar que existen 2 tipos de postres distintos. O sea, serían ambas juntas. Ahora, si alguien dice, pero profe, ¿qué pasa si tengo solamente pollo y vacuno? Bueno, el acompañamiento son 3. O sea, va a tener que ser puré, arroz y papas fritas. Y ya con eso igual voy a tener 6 caminos. Si lo importante es tener 6 caminos. Se sabe que existen 6 caminos. Independiente que hay 2 platos de fondo y 3 acompañamientos, o 2 acompañamientos y 3 platos de fondo. Da lo mismo. Lo importante es que son 6 caminos. Entonces, con esos 6 caminos, me permite a mí tener un tercer camino que van a ser 2, para así duplicar esos 6 y llegar a 12. Entonces, ya con eso puedo decir que ambas juntas es la respuesta para poder tener, en este caso, satisfactoriamente mi menú. ¿Ya? Pero esto es como inferir, ya más que... ¿Cómo? ¿No? Yo tengo que averiguar cuántos potres hay. No sé cómo explicarlo con ejemplo. Ay, la Javi está preocupada del desarrollo. La Javi está preocupada del desarrollo. Sí. Sí, verdad. A ver, ¿qué nos está diciendo? Con la 2 está diciendo que tengo 2 opciones por 3 opciones que me va a dar un total de 6. ¿Sí? La 1 me está diciendo que si yo tengo esas 2 opciones, me va a dar en total de 12. ¿Ya? Porque tengo, puede ser 2 por 3 o 3 por 2. Ya voy a tener 2. O sea, voy a tener 6 posibilidades. ¿Ya? Y el menú en total voy a tener 12. Entonces, la primera casilla puede ir un 2 o un 3, ¿ya? Porque yo no sé si es 2 o 3, dependiendo si es una entrada o un acompañamiento. Pero lo importante es que acá van a estar sí o sí el 2 y el 3. Acá van a estar los postres, que es lo que yo desconozco, que es lo que yo tengo que averiguar. Y en total, el resultado final, sé que tiene que ser 12, ¿ya? Porque es lo que me dice el 1, porque son platos distintos. Entonces, por consiguiente, si yo tengo un 2 por 3 por x igual a 12, eso me daría 6x igual a 12, y eso me daría x igual a 12 dividido en 6, y eso es 2. ¿Ya? O sea, son 2 postres los que puedo desarrollar, los que puedo tener en ese menú. ¿Ya? Mirándolo como cajoncitos. ¿Ya? Porque el restaurante... Ahora, si lo quieren hacer diagramas de árboles, háganlos diagramas de árboles. Ya, si no, podemos hacerlo así. ¿Bien? De ambas maneras está bien, matemáticamente con diagramas de árboles. 15. Ya. Vamos. Se alcanzamos, pero si la PDT son 2 minutos por pregunta, tenemos 5. Estamos regalados. Bien, dice, de los 50 asistentes a una presentación de un nuevo producto, se sortearán 3 regalos iguales. ¿Ya? Si una misma persona no puede ganar más de un premio, ¿de cuántas maneras posibles se pueden repartir los obsequios? Fíjense bien, tenemos 50 personas que asisten a un evento, se van a regalar 3 premios, pero la persona que ya gana un premio no puede tener otro. Mala suerte, no puedo ganar los 3. ¿Ya? Entonces, la pregunta es,
si hay 50 personas que asisten a esta presentación de este producto, ¿de cuántas maneras posibles se pueden repartir los obsequios? Yo voy a repartir obsequios. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo? A ver. Ah, distractores. ¿Cuál sería aquí lo más lógico? A ver, ¿hacia dónde se apuntarían? A ver. Porque recuerden que en PDT siempre hay dos que son muy parecidas. Y hay tres que son totalmente distractores. Ya, la B no se convence. Ya, ya. Perfecto, ya. La B totalmente descartada. ¿Cuál otra descartan? Ya, ya. Podría ser eso. Ya. ¿Cuál otra descartan? La D totalmente descartada. Ya, perfecto. Ya, la A la descartan. ¿Puede ser? Ah, pregunto. Ya, puede ser, ya, perfecto. ¿Y la E puede ser? ¿No? Ya. Ya está como apuntando hacia la. Es que lo que pasa es que, ya, en PDT en general, o sea, a ver, van a tener dos tipos de ejercicios en la PDT. Los que saben hacer y los que no. ¿Ya? Los que saben hacer, perfecto. ¿Ya? Pero va a haber, y espero que sea una pequeña cantidad de ejercicios que no sepan hacer. No, espero que sean, ojalá, 3 o 4, más que eso no. ¿Ya? ¿Ya? Ya, no quiero que sean 3. ¿Ya? Ahora, esos ejercicios que ustedes no saben hacer o que tienen dudas de cómo se hacen, van a tener que empezar a utilizar técnicas que son de distractores, descarte. ¿Ya? Van a haber dos que son muy parecidas, que pueden ser o la A, o en este caso, o la C. Pero hay otras que son totalmente nada que ver. Y esas ustedes fuera, chao, tiro, las descartan. Y se van a enfocar en o desarrollarlo con la A o con la C. Y van a tratar de, al menos, o sea, de un 20% de probabilidades de juntarle, van a tener un 50. ¿Ya? Porque recuerden que van a tener ejercicios que ustedes no se van a acordar cómo se hacen. Y no van a tener idea cómo se hacen. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener contenidos de primer y segundo medio, ya que tal vez le van a preguntar lo que usted no se acuerda y, o que nunca aprendió. Entonces, para ese ejercicio ustedes tienen que tener al menos una técnica o un recurso, una plan B para poder, aunque sea, salvar el ejercicio. Porque recuerden que ahora, por suerte de ustedes, en la prueba no descuentan las malas. Yo cuando di la prueba, si me equivocaba en una, me descontaban un cuarto de una buena. O sea, por cada 4 malas, me descontaban una buena. Entonces yo tenía que contestar únicamente lo que yo sabía. Y si yo contestaba de más, todo lo bueno que tenía, me lo descontaban. Una cosa así. Si no la contestaban, tenían menos puntos. Ah, ya, pero había algo, ya, pero era algo así. Ya, entonces, obviamente ahora ustedes, claro, no parten de una base de 350, como partíamos nosotros antes, ya, sino que ahora parten de 150, pero todo lo malo no se lo descuentan. O sea, pueden libremente contestar todo. De hecho, se recomienda contestar todo. Ya, aunque no tenga desarrollo, no importa, contesten todo al final, rellenen todo, ¿ya? Porque al final eso a ustedes les va a favorecer, porque si de 6 que no sabían tienen una buena, ya eso es puntaje extra que les va a ayudar obviamente a postular. La prueba comienza con 150. Ya pues, Jan. No, 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 no.
Si uno por llenar bien la información son 150 y de ahí para allá sigue todo lo bueno. Pregunta buena, ojo, no todas las pruebas suben iguales. ¿Ya? Las pruebas de lenguaje ustedes con 30 buenas pueden tener 450 y en la matemática pueden tener 580. ¿Ya? Porque las ponderaciones de puntajes en las pruebas son distintas. ¿Ya? Hay pruebas en donde sube más lentito el puntaje y hay pruebas en donde sube más. Ya, ahora volvamos acá. Vamos a sortear 3 regalos, ¿cierto? Y tengo que a 50 asistentes y a cada asistente le voy a, o sea, no. Y de los 50 asistentes a 3 le voy a dar regalos. ¿Ya? Eh, cada asistente no puede recibir más de un regalo. ¿Ya? Por lo tanto, o le doy regalo a uno, a uno o a uno, o a otro, a otro, a otro, o a otro, a otro, a otro. Básicamente, al finalizar el concurso voy a tener un grupo de 3, que va a tener cada uno un regalo. No voy a hablar de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, son 3 premios. ¿Ya? Entonces, de este grupo de 50 asistentes, si yo quiero formar a tríos que van a recibir regalos, porque eso es lo que voy a hacer, ¿qué voy a tener que formar? Yo voy a escoger tríos. ¿Ya? Ojo, yo no acá en ninguna parte del ejercicio tengo algo que me haga entender de que esto es lineal. Yo no hablo de un primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Yo estoy hablando de 3 regalos. ¿Ya? Entonces, la C es mi respuesta correcta porque yo tengo que formar tríos. Yo tengo que formar de un grupo de 50, extraer 3 personas y darles los premios, o 3 personas y darles los premios, o 3 personas y darles los premios, y esa forma de contar la cantidad de personas o de cuántas maneras posibles puedo repartir estos obsequios es mediante la combinatoria, ¿ya? Porque de las 50 personas formo grupos de 3. Y aquí es donde obviamente no me piden resolverlo, ¿ya? Pero aquí esa va a ser el 50 factorial dividido el 47 factorial por 3 factorial, ¿ya? La fórmula. Dice, en la carrera automovilística compiten 5 autos de colores verde, rojo, amarillo, azul y blanco, suponiendo que no pueden haber empates entre ellos. ¿De cuántas maneras posibles llegan a la meta si sabe que los vehículos de colores rojo y verde llegaron en los primeros lugares? Ya, cajoncito. ¿Cuántos autos son? 5. 5 autos. Hay 2 que van a llegar primero, sí o sí, ¿cierto? Que fue el rojo y el verde. Por lo tanto, aquí van a tener 2 por 1. Y los otros 3 colores se van a pelear el tercero, cuarto y quinto lugar. ¿Sí? Entonces van a llegar en 3, 2, 1. Multipliquen. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Ya no nos demoramos mucho en hacer ese ejercicio, yo creo que se entendía. Sí, ya porque, pero solo 2 semanas.